Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas, todes que nos acompañan hoy día. Eh, es curioso, primero, estar dando una charla en un contexto que es bien distinto donde nosotros regularmente estamos o participamos como Naciones Unidas, pero creemos que es sumamente relevante porque en el último tiempo hemos estado estableciendo vínculos muy estrechos con el sector privado, tanto del mundo del emprendimiento como de las propias empresas en particular, en donde hemos tenido bastante acercamiento y esta relación con ellos nos ha permitido hoy día estar en este tipo de instancia que creemos que es súper provechosa, primero para entregar un mensaje súper potente con respecto a las ventajas de la migración, con respecto a cómo ver la migración más allá de lo que vemos los medios de comunicación muchas veces, que nos entregan una mirada más bien sesgada de lo que pasa con respecto al tema de la migración, y ampliar un poco la miradita en estos temas. Voy a tocar algunas cifras muy generales y después al último voy a entregar elementos que tienen que ver sobre todo cómo en la medida que las empresas o el mundo del emprendimiento empiece a incorporar elementos de la interculturalidad, pueden ser sumamente importantes y relevantes para mejorar el tema de la propia funcionamiento de las instituciones a través de la diversidad y cómo la diversidad como un valor muy agregado en estos temas. Entonces, vamos a partir con algunos temitas muy generales. Primero, cuando hablamos de migración, hablamos de un contexto hoy día, cuando hablamos de migración en un contexto de desconfianza de la ciudadanía de la institución, existe mucho con este tema bastante cuestionado. Estamos una ciudadanía cada vez más movilizada, tuvimos un estallido social, tenemos esos frutos, generó un nuevo proceso constituyente en cual estamos vigentes hoy día, y un periodo de múltiples reformas políticas y sociales, y al mismo tiempo en plena pandemia de COVID. Porque cuando uno habla un tema lo tiene que contextualizar, no lo estamos hablando en neutro, lo estamos hablando dentro de un contexto en donde la migración no deja de ser un tema menor al momento de, por ejemplo, hoy día que estamos en campañas presidenciales, aparece como un tema relevante y transversal con cómo se aborda y cómo se ve el tema de la migración. Entonces, es un tema no menor y un tema que cada vez toma más relevancia en el momento de que uno quiere hacer políticas públicas, y en eso, en el mundo del sector privado y en el mundo de los negocios, si uno podría establecer, cada vez deberíamos enfocar una mirada desde ahí. ¿Dónde pasa más tiempo un migrante, una persona? En los puestos de trabajo, en el desempeño que hace. Si nosotros logramos espacios de inclusión ahí, vamos a generar el gran espacio de inclusión a nivel general. Entonces, aquí hay comenzar con una reflexión que siempre citamos aquí a Eduardo Galeano, por poner un ejemplo, y aquí lo que nos establece es que decimos... entender que cuando hablamos de migración hablamos de todos nosotros que estamos acá. No estamos hablando de este otro, del venezolano o venezolana que está en la frontera, de las personas haitianas que hoy día están entrando a México, ojo, con muchos niños y niñas chilenos y chilenas que están ahí. Estamos en un contexto donde... Entonces, cuando hablamos de migración, hablamos de cada uno de nosotros. La historia de la migración está a la vuelta de la esquina de nosotros. Posiblemente nosotros migramos por estudiar en algún momento, migramos porque... por buscar temas de trabajo y entre eso emprendimientos, porque nuestra familia migró, porque nuestros hijos van a migrar, nuestros nietos, nuestros amigos. O sea, la migración está a la vuelta de la esquina, y cuando empezamos a hablar de este tema nos damos cuenta que la migración está en cada uno de nosotros y en cada momento, incluso de la historia de las personas, empieza a aparecer este tema como relevante. Entonces, esta reflexión, para no leerle, no estar en ese contexto, lo que busca esta reflexión es decir, en un inicio siempre venimos, o sea, un poco lo que nos plantea Galeano, es que todos venimos de África, si uno toma la esencia, digamos, y de alguna manera en esa frase que él plantea ahí dice, pero somos todos africanos emigrados, hasta los blancos más blanquísimos, de alguna manera tenemos un mismo origen. Entonces, partiendo por entender eso, ese primer punto, ese primer elemento, la migración no es este otro tan distinto, tan extraño, es un ser humano, al igual que nosotros, que ha estado en unas condiciones distintas, que se ha aventurado en un tema distinto, sea por razones políticas, por razones sociales, y hoy día cada vez más por el tema del cambio climático. El cambio climático está moviendo gente hoy día. De hecho, en Chile, en comunas como Montepatria, es la primera comuna documentada en donde las personas hoy día se están movilizando porque no hay agua. Personas nacionales que se están movilizando, desplazando porque ya no hay agua, y esto cada vez va a pasar más, no solamente en la migración internacional, sino también en la migración interna. Entonces hay que entender ese tema como general. Algunas cifras generales: hoy día hablamos de 281 millones de migrantes en el mundo. Estas son las cifras de migración que tenemos. Y
un tema no menor, digamos, cuando uno toma este ejemplo, en definitiva, de las personas, tanto migrantes internacionales como migrantes internos, tenemos cerca del 3,6% de la población es migrante o está en la situación de migración. Y eso obviamente, si bien no es un porcentaje muy alto, sí implica que está en puntos críticos de la ciudad, perdón, del mundo. Si ustedes ven de alguna manera las noticias y se den un vistazo por redes sociales también donde se difunden noticias, uno va a encontrar que hay puntos críticos hoy día en Europa, hay puntos críticos en México, hay puntos críticos en Estados Unidos, hay puntos críticos en Centroamérica, en Sudamérica, en toda la región hay puntos críticos porque las personas cuando buscan una oportunidad se van a mover sí o sí, aunque tú le pongas vallas, tú le pongas fronteras, todo lo que exista, la gente se va a movilizar. Y eso es un desafío no menor tanto para los gobiernos también como para la gestión cuando uno tiene que trabajar en el tema de la migración. Más o menos donde está la migración repartida, pero un tema no menor. La edad promedio de los migrantes en el mundo son 39 años. Es decir, gente que está en plena edad productiva y reproductiva. Entonces, estamos cuando hablamos de migración, cuando tomamos el promedio, estamos hablando justamente de un grupo de personas que está plenamente activa en la sociedad. Entonces, pedir que solamente vengan personas cuando queremos que trabajen y vengan, hay una famosa frase que dice eso, ¿no? Queríamos mano de obra y lo que llegaron fueron personas, ¿no? Claro, queríamos gente que viniera a trabajar a nuestras empresas, a nuestras instituciones, pero llegan estas personas traen a sus familias, acá forman familias, y esos son los desafíos que tiene que enfrentar justamente una buena gobernanza migratoria. Algunas cifras laborales, pero solamente me voy a quedar con una, que tiene que ver que la migración a nivel global, cerca de 164 millones son trabajadores y trabajadoras en el tema migrante, es decir, un porcentaje importante de los flujos migratorios a nivel mundial son personas que están en edad de trabajar. Y este es el contexto regional. Hoy día en Sudamérica estamos enfrentando el segundo movimiento más grande de personas en el mundo. El flujo de personas venezolanas, estamos hablando cerca de casi 5 millones de personas que están en el territorio. 5 personas que se están moviendo, 5 personas que están hoy día en la situación de Latinoamérica y particularmente genera una crisis grave y una presión migratoria no menor. Por eso cuando invitamos a trabajar el tema de la migración, lo invitamos a hablar con altura de mira desde la perspectiva de la gobernanza de las migraciones. Una manera de abordar la migración, una manera de acercarse a la migración tiene que ver con la interculturalidad, una apuesta ético-política. ¿Por qué es ético-política? Ética porque hay una valoración en el caso de nosotros como organización de decir, este es el camino, una valoración positiva en cuanto a la intercultural y política porque hay que tomar decisiones en enfrentarla, en asumirla. La interculturalidad es distinto a la multiculturalidad, es distinto, e incluso cuando hablamos de conceptos como la integración, nosotros cuando hablamos de interculturalidad hablamos de inclusión, que son elementos distintos y que vamos a ver de manera muy importante. Entender, para trabajar de interculturalidad, primero entender la cultura es todo lo que el hombre hace, produce, el código de creencias, todo lo que nos implica con respecto a la cultura. Y ahí se van generando identidades dentro de las culturas. Con la gente que nosotros nos sentimos más parecidas y más cercanas, vamos generando esta identidad y los grupos culturales. Chile es un país bastante diverso en términos culturales. Si bien somos un país, una nación, existe una bastante amplia diversidad, tomando desde la gente del sur, desde la gente del norte, de la gente del centro, y eso además incorporado con los pueblos originarios, además con la diversidad sexual, además con el tema de la migración propiamente tal, hace un país bastante diverso en torno a eso. Entonces, tener el tema de la identidad es sumamente relevante. Entonces, para la interculturalidad decimos, perfecto, qué bueno que exista diferencia, que seamos diversos, que existan diferentes nacionalidades. Eso es un primer paso. Pero además, cuando construimos la identidad, la tenemos que construir con el otro, no en contra del otro. Y ahí es donde está la clave. El reforzar los elementos identitarios de nosotros que nos representan, cuando están todos estos discursos de amenaza, ¿no? De que la migración es una amenaza, la migración va a atentar contra los códigos culturales, va a atentar contra estos temas que van justamente a romper lo que nosotros somos, la verdad que es un constante continuo de construcción con respecto a la identidad. Yo me acepto, reconozco mi identidad en donde valoro al otro con su identidad, no la rechazo, no me niego a aquella. Y ahí es donde está el punto clave cuando hablamos de interculturalidad, en la valoración del otro, sin perder la mía, sin perder mi identidad. Y vamos
junto construyendo a lo mejor una nueva identidad más adelante con los propios procesos de interacción que generamos. Y eso en el mundo del sector privado, en la empresa, es sumamente relevante. Hace poco participaba en un seminario, en un conversatorio, me tocó con Microsoft el panel, y cómo ellos han planteado de una manera activa cómo el tema de la migración dentro de su contexto, de su contratación, de sus políticas de recursos humanos, de recursos de personas, es fundamental para entender y darle diversidad a su empresa y entender un valor agregado con respecto a su trabajo. Y eso pongo un ejemplo. Entonces, por eso siempre hay que tener cuidado con esta figurita que yo planteo acá, ¿no? Pienso estereotipo, siento dónde está el prejuicio y después viene el acto que es la discriminación. Si nosotros fomentamos empresas, si fomentamos espacios de inclusión en donde rompemos los estereotipos que vamos teniendo y nos acercamos y rompemos esa estructura, vamos a generar acercamiento. En la medida que yo, con mis compañeros y compañeros, colaboradores, colaboradoras, dentro de una institución, yo los hago parte, lo más probable es que yo genere fidelidad con esas personas, genere un espacio distinto de trabajo y al final del día mejor productividad. Si en definitiva encontramos espacios de conflicto por este tipo de temas, mucho valor humano que está agregado por los talentos propios de las personas se pierden, a veces por factores como estos. Y nosotros hoy hemos trabajado con algunas empresas donde hemos hecho intervenciones con sus grupos de personas y hemos encontrado diferencias fundamentales a veces simplemente por los estereotipos que se tienen unos con otros. Cuando logramos romper ese estereotipo y logramos entender los factores comunes que nos unen, la relación mejora increíblemente cómo mejora los niveles de producción más adelante porque empieza a cundir un ánimo más colaborativo que competitivo y justamente abordado desde el prejuicio. Por eso yo lo que les hablaba, uno debería avanzar a modelos de inclusión. Exclusión, todos los que nos sentimos igual de la misma identidad en el mismo sector, en el mismo lado y todo lo que es distinto fuera. Cuando estamos en la lógica más de separación, donde se genera el yeto, ¿no? Donde somos todos los iguales, nos juntamos y todos los distintos en otro grupo y ahí se generan la lógica del yeto. Tenemos la lógica de integración, que es lo que regularmente se habla, ¿no? La integración. Un grupo igual, aceptamos este otro diferente, pero lo aceptamos desde la lógica de tú allá, yo acá. Mantengamos las distancias, ¿no? Qué bueno que tú, pero distantes. No necesariamente nos dialogamos. Y cuando hablamos de lógicas inclusivas decimos, bueno, esto es un trabajo viceversa, es un trabajo en donde yo acepto, el otro también acepta ser parte de este proceso y juntos en el diálogo, en la construcción, se van generando procesos inclusivos. Ahí donde está el desafío. Muchos llegan a lógicas de integración. Que bueno, no, tengo una súper política de integración, aquí contratamos a todos, no tenemos diferenciación de nacionalidad y todo súper bien para que se contraten y estén en la empresa. Pero realmente me siento parte de esa empresa, realmente hago sentir parte a esas personas de esta institución cuando yo no genero un clima en donde se generan espacios de inclusión real y verdadera y que yo pueda realmente fomentar esos espacios donde haya preocupación justamente por las personas que yo quiero. Por ejemplo, las empresas muchas veces hacen el día de ciertas nacionalidades, reconocer ciertos espacios, reconocer a este otro como válido, de verdad que mejora mucho este aspecto. Nosotros como OIM en el tema de la pandemia, por ejemplo, avanzamos mucho en esta lógica. Hicimos un montón de trabajo con el Ministerio de Salud, en donde generamos el tema de la pandemia, en donde dijimos, bueno, este otro migrante, por razones también obviamente sanitarias, no necesitamos que sean parte de este proceso, no solamente en el tema de la prevención, sino también en el tema de la vacunación, por poner un ejemplo. Hubieron muchas resistencias de poder vacunar a las personas migrantes y nosotros hicimos una campaña también por redes sociales y a través con el ministerio, con la campaña del Yo Me Vacuno, para que las personas migrantes puedan acercarse, pierdan el miedo y puedan, por ejemplo, acceder a la vacuna. Entonces, cuando avanzamos en interculturalidad, avanzamos en un proceso en donde rompemos las barreras, donde rompemos esta lógica de distancia, nos acercamos al otro de manera importante, solicitamos un diálogo de igualdad, de aceptación, donde generamos a los interlocutores como válidos adentro de la empresa. Y en el ámbito laboral, cuando yo les decía, este es un sector privilegiado para generar este espacio, porque si bien están los barrios, si bien están las comunidades donde los propios migrantes participan, tenemos un importante número de personas que participan fuertemente en los espacios laborales, donde más pasan tiempo. No saco nada con que en mi barrio haya un espacio muy agradable de inclusión, pero cuando estoy llegando al trabajo me siento discriminado. ¿Queremos lógicas más integradoras? Bueno, avancemos a lógicas más integradoras y ahí donde está la apuesta fundamental para el ámbito laboral.
¿Existen marcos regulatorios para el tema? Sí. ¿Existen donde tomar el tema? Sí. Existe, por ejemplo, el convenio el marco de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias nos entregan elementos que están ahí enumerados que nos permiten avanzar para mirar y cumplir con los estándares internacionales en el tema de la migración. Pero aquí me voy a centrar y me voy a cambiar de lado porque la luz no me deja ver bien el PPT. Entonces, cuando queremos realmente avanzar, y aquí llegando como a la parte central de la charla, queremos avanzar que en el sector del mundo laboral, en las empresas o los mismos emprendimientos que se puedan tener, yo quiero fomentar lógicas interculturales. Bueno, primero, generar una gestión de la diversidad a los responsables de todos los miembros, es decir, crear un diálogo que se genere como un grupo acogedor. Establecer responsables de los áreas de recursos humanos que se hagan responsables del área, darle importancia, darle un rol en el tema de la inclusión, en el tema migratorio. Combatir y detectar la discriminación y el prejuicio, campañas internas que en donde prevengamos la discriminación, justamente es un elemento clave para mejorar estos ambientes. Una estrategia de comunicación más inclusiva, donde yo acepte esta valoración, esta diversidad de personas como un valor relevante. Evaluaciones de igualdad y diversidad, espacios que realizar, espacios de acogida de la inserción laboral para los trabajadores y trabajadoras, generar espacios de conversación al interior como un elemento que yo lo incorporo para mejorar el tema dentro de las instituciones. Ahí es clave este trabajo. Entonces, para concluir, para centrarnos en el elemento más central de este tema, podemos ver cómo el ámbito laboral emerge como un espacio social donde se pueden producir situaciones de vulnerabilidad, ya que es la puerta de entrada de las personas que llegan al país, así como al mismo tiempo pueden ser los espacios sociales de construcción de inclusión económica y social. En definitiva, si nosotros apostamos por la interculturalidad, apostamos por acciones de interculturalidad, apostamos por tomar este camino dentro de las empresas, dentro de los emprendimientos, vamos a agregar valor agregado, en donde la diversidad, ese valor representa, acoge y al mismo tiempo genera un espacio de convivencia con los derechos humanos de manera mucho más global. Aquí invitamos cuando hablamos de migración a deconstruir muchas veces las creencias que tenemos, los prejuicios que tenemos. No es un ejercicio fácil, eso se trabaja con talleres, se trabaja con un montón de elementos donde puedo trabajar elementos de la deconstrucción para justamente sacar estos elementos que muchas veces son tan complejos. ¿Para qué? Para fomentar una cultura del encuentro. Si nosotros somos capaces de avanzar en una gobernanza migratoria real, tenemos que fomentar espacios del encuentro, sociedad de encuentro, donde justamente valoremos a las culturas. Y lo que yo decía acá, cambiar una cultura discriminatoria, estigmatizadora, clasista, racista, xenófoba, selectiva. ¿Por qué xenófoba selectiva? Porque aquí muchas veces no es lo mismo discriminar disculpen que voy a hacer el prejuicio, voy a hacer el estereotipo, el rubio norteamericano o europeo que llega a Chile. Pero si tomamos a un colombiano, una colombiana, un venezolano, una venezolana, o un haitiano o una haitiana, lo miramos distinto. Y a ellos les decimos migrantes, y al otro les decimos extranjeros. Incluso a ese nivel llegamos en nuestra construcción. Entonces, acordar un relato. Hoy día tenemos una nueva ley de migraciones, pero la ley solamente va a establecer las normas con las cuales llegamos a Chile o estamos en Chile, qué papeles sacamos, qué papeles no tenemos. Pero la cultura de la acogida y acordar un relato donde la migración sea un valor, en donde no tengamos concentraciones de migrantes en una región para que justamente genere rechazo, como política pública, como lo hacen los canadienses, por ejemplo. Por poner un ejemplo, pueden haber más, en donde ellos trabajan el tema de la migración de manera sistemática. Entonces no nos interesa que todos se concentren en tal parte. Nosotros tenemos oportunidades laborales y oportunidades de trabajo, o incluso para generar emprendimiento, pero en otro lugar, de manera ordenada, donde la política pública funcione para que justamente se haga la gobernanza de la migración de una manera amplia. ¿Qué pide la gobernanza migratoria? Regularización, que las personas tengan sus papeles. Segundo, un respeto restricto a los derechos humanos de las personas que migran. Y tercero, generar procesos de inclusión en la sociedad. Y ahí está lo clave. Y lo tercero, cambiar nuestras prácticas. ¿Cómo cambiamos? ¿Cuál es la principal función para que
uno puede hacer para que cambiemos la mirada con la migración y entendamos la migración como un valor agregado es que nosotros cambiemos las prácticas. Conocer gente de otras nacionalidades ayuda. Conocer gente de otros países ayuda. Porque cuando empiezan los estereotipos y decir, oye, yo conozco a los colombianos, son todos narcos, son todos metidos en esta cuestión. Oye, yo tengo un amigo colombiano, yo tengo una amiga colombiana que dista mucho de lo que tú estás diciendo. Entonces uno empieza a cambiar la mirada. Y en la medida que también los invito y las invito justamente a poder tener espacios de encuentro con otras nacionalidades. Entonces, bueno, ahí para terminar en varias maneras y ojalá, y uno debería avanzar a esto, ¿no? Hoy día cuando entramos todos acá nos tomaron la temperatura, nos pidieron el carnet de movilidad y ojalá pidiéramos eso mismo, ¿no? Por favor, no entrar gente con síntomas de COVID-19, racismo, xenofobia o machismo. Si logramos generar ese cambio, logramos generar una sociedad de verdad, una sociedad inclusiva, en donde vamos a tener cambios fundamentales. Yo le hablaba de 81 millones de personas migrantes en el mundo. No olvidemos nunca que cuando hablamos de migración, más allá de las cifras, hablamos de vidas, de historias, de viajes, de memorias, de experiencias, de seres humanos que justamente, así como ustedes, como yo, lo único que se están buscando es la vida, emprendimiento, funcionar bien en una empresa, aportar su talento, todo lo que pueda hacer. Y con esto termino mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Felicitaciones por su charla. A continuación quisiéramos saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, preguntas. ¿O comentarios? ¿Nadie? ¿Sí, usted? Acérquese, por favor. ¿De qué programa? ¿De qué programa esta exposición? Interculturalidad, inmigración. De... Sí, somos de Naciones Unidas, somos OIM, somos Organización Internacional para las Migraciones, somos el organismo de Naciones Unidas que ve el tema de la migración a nivel, valga la redundancia, a nivel mundial. Ese es como el paraguas donde trabajamos y en Chile tenemos operaciones hoy día desde Punta Arenas a Arica trabajando en fomentando, junto con las autoridades, una diferencia fundamental de lo que hace OIM con lo que hace la ONG, con todo el respeto de la ONG, digamos, no estoy poniéndolo en valor mejor o peor que el otro. Nosotros trabajamos en conjunto con los estados, nuestros mandatarios son los estados y con ellos tratamos de trabajar y fomentar espacios para mejorar la gobernanza de la migración. Esa es como nuestra construcción. Por ejemplo, la ley de migraciones, nosotros, nuestros expertos temáticos en leyes migratorias, aportaron en el Congreso la discusión, aportamos para mejorar la política migratoria. En definitiva, ese es nuestro rol en trabajar en conjunto con los estados, pero eso no nos limita, obviamente, a trabajar con la sociedad civil y trabajar con el sector privado en el tema de la inclusión de la población migrante. Así que no sé si hay alguna otra consulta o comentario por allá. Hola, quería saber si es que dentro, no sé, de la página de Naciones Unidas o en algún otro lugar se puede encontrar documentación práctica, digamos, de cómo se ha trabajado en espacios privados, digamos, en empresas, o casos, por ejemplo, exitosos de programas para pasar de integración a inclusión. Sí, sí, hay algunos, o sea, si tú entras a la página de OIM, y por ahí si me ayuda Francisca, hay material donde uno puede, sí, disculpe, voy a cambiar la lámina, pero ahí en la página de OIM uno puede descargar material y al mismo tiempo ahí está José, mi colega José Stay, que justamente se vincula con el sector privado y ahí tiene todos los ejemplos y el trabajo que hemos hecho con las distintas instituciones. Así que ahí pueden descargar material, estudios, buenas prácticas y todo lo que estamos desarrollando, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial. Tenemos otra pregunta. Sí. Mira, yo soy asesora del Centro de Negocios de Cercotec Colina y te quería consultar si ustedes a nivel, digamos, de organización entregan también charlas o podemos coordinar con ustedes una charla, sobre todo en Colina, Lampa, Tiltil, que nuestra provincia está con muchas personas, que disculpa que no voy a decir migrantes, sino que con haitianos, con
colombianos, venezolanos, etcétera, para que también nos puedan ayudar a nosotros y poder ayudar a las empresas que entregamos servicios de emprendimiento y que puedan conocer también la organización de ustedes. Esa es la consulta. Sí, tenemos como hacer, bueno, hoy día hicimos una charla súper resumida, algo muy puntual en los temas, pero ahí José está ahí. Con él se puede comunicar para coordinar este tipo de charlas, acciones que las podemos hacer online o presencial, ahí vamos viendo. Esto a este nivel no tiene ningún costo tampoco, o sea, esto es coordinación básicamente para poder llegar con un mensaje, con información, con talleres, no hay ningún problema. Ahí con José se puede coordinar ese elemento para poder hacer actividades como esa, así que plenamente a disposición. Estamos ya, muy parece... bien, Carlos. Muchas gracias por el trabajo. Muy lindo el trabajo que hacen ustedes y felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Un fuerte Muchas aplauso gracias para a todos y a Carlos todas. Baeza y para